Un médico entra en una habitación. Se sienta frente a un hombre. Le dice que no se preocupe, que le van a ayudar. Que tiene una enfermedad de la sangre que necesita tratamiento. Que el gobierno ha organizado un programa especial para personas como él. Que le van a dar medicación, comida caliente, y que alguien se va a preocupar por él. El hombre es pobre. Es afroamericano. Vive en una de las zonas más empobrecidas del sur de los Estados Unidos. Nunca ha tenido acceso a atención médica. Y hay un médico sentado frente a él, con bata blanca, ofreciéndole ayuda. Ese hombre firma. Ese hombre confía. Ese hombre vuelve año tras año a recibir su tratamiento. Lo que ese hombre nunca supo, lo que ninguno de los 399 hombres que participaron en ese programa supo nunca, es que el tratamiento era falso. Que tenían sífilis. Que los médicos lo sabían desde el primer día. Y que cuando llegó la cura, cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis en 1947, los responsables del programa tomaron una decisión. Y esa decisión fue seguir. Dejar que aquellos hombres murieran. Y documentarlo. Esto no es una historia de otro país ni de otro sistema. Ocurrió en los Estados Unidos de América. Fue ejecutado por el Servicio de Salud Pública del Gobierno Federal Americano. Duró 40 años. Y cuando finalmente salió a la luz, no fue porque alguien dentro del sistema tuviera remordimientos. Fue porque un hombre, un solo hombre, decidió que había llegado al límite de lo que podía callar. Esta es la historia del experimento Tuskegee. Y es probablemente la historia de traición institucional más documentada y más devastadora de la historia moderna de los Estados Unidos. Quédate hasta el final porque hay dos elementos en esta historia que la mayoría de los relatos no cuenta con suficiente profundidad. El primero es lo que ocurrió exactamente en 1947 cuando llegó la cura, y la decisión que se tomó entonces. El segundo es el nombre del hombre que lo detuvo, cuánto tardó en ser escuchado, y a qué precio. Cuando llegues a esa parte, vas a entender por qué esta historia sigue siendo relevante hoy. Para entender cómo fue posible que algo así ocurriera, necesitas entender el Alabama de 1932. El condado de Macon, en el estado de Alabama, era en esa época uno de los lugares más pobres de los Estados Unidos. La mayoría de su población era afroamericana, descendiente de esclavos, viviendo en condiciones de extrema precariedad económica. La segregación racial era la ley. El acceso a atención médica era prácticamente inexistente para la población negra en esa zona. Muchos de los hombres que vivían allí nunca habían sido examinados por un médico en toda su vida. Nunca habían pisado un hospital. En ese contexto de pobreza extrema, de desconfianza históricamente justificada hacia las instituciones blancas, y de ausencia total de recursos sanitarios, llegó el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos con una propuesta. El programa se llamaba oficialmente Estudio Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el varón negro. El nombre lo dice casi todo. No era un estudio sobre cómo tratar la sífilis. Era un estudio sobre qué ocurre cuando la sífilis no se trata. El objetivo declarado era observar la progresión natural de la enfermedad en una población específica durante un periodo determinado. Y para eso necesitaban sujetos. Hombres con sífilis sin diagnosticar, dispuestos a participar en el programa. Hombres que no supieran lo que tenían. Hombres que no supieran lo que estaban firmando. La forma en que reclutaron a los participantes es, en sí misma, una de las partes más perturbadoras de esta historia. Los médicos y enfermeros del programa llegaron a las comunidades del condado de Macon y ofrecieron lo que para aquellos hombres era prácticamente impensable: atención médica gratuita, comidas calientes, transporte, y en caso de muerte, un seguro de entierro para sus familias. En una zona donde la pobreza era tan extrema que muchas familias no podían permitirse enterrar a sus muertos, ese seguro de entierro era una oferta enormemente atractiva. Y a cambio de todo eso, solo pedía que los hombres se dejaran examinar y siguieran el programa. Lo que no les dijeron era que tenían sífilis. A los hombres seleccionados se les dijo que tenían mala sangre, un término vago que en la cultura local se usaba para referirse a distintas dolencias. No les dijeron que esa mala sangre era una infección de transmisión sexual que si no se trataba progresaría a través del sistema nervioso y los órganos vitales hasta matarlos. No les dijeron que existían tratamientos, que en 1932 había arsenicales que podían atacar la enfermedad. No les dijeron nada que les permitiera tomar una decisión informada. Les dieron placebos. Les hicieron procedimientos médicos reales pero inocuos, como punciones lumbares que se les describió como tratamientos especiales, para darles la sensación de que estaban recibiendo atención. Y los observaron. El programa comenzaría con una duración prevista de 6 meses. Eso es lo que dicen los documentos originales de 1932. 6 meses de observación, y después los participantes recibirían tratamiento. Pero 6 meses se convirtieron en un año. Y un año en 2. Y 2 en 5.
Y en algún momento, alguien tomó la decisión de que el estudio era demasiado valioso para terminarlo. Que los datos que estaba generando eran únicos. Que no había en el mundo occidental ningún otro conjunto de datos como ese, una cohorte de hombres con sífilis sin tratar, observados longitudinalmente durante años. Y que eso valía más que la salud, y eventualmente que la vida, de los 399 hombres que lo componían. Y aquí llegamos al momento que define esta historia. El momento que la convierte en algo cualitativamente diferente de todo lo que hemos contado en este canal hasta ahora. En 1947, 15 años después del inicio del programa, la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis. No era un tratamiento experimental, ni caro ni difícil de conseguir. Era un antibiótico relativamente accesible que curaba la enfermedad de forma fiable. Desde ese momento en adelante, dejar a un paciente con sífilis sin tratar no era ya una decisión médicamente neutral. Era una decisión de dejar morir a alguien teniendo la posibilidad de salvarle. Los responsables del programa lo sabían. No había forma de que no lo supieran. La penicilina era el tratamiento estándar en toda la medicina americana. Sus propios colegas la usaban a diario. Y tomaron una decisión que quedó documentada en sus propios archivos: el estudio continuaría. Los participantes no recibirían penicilina. Y se tomaron medidas activas para garantizar que no la recibieran de ninguna otra fuente. Cuando llegaron los reclutamientos del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los participantes del estudio recibían tratamiento en esos contextos. Los responsables del programa intervinieron para sacarlos de esas listas. Cuando programas locales de salud pública comenzaron a distribuir penicilina en la zona, los investigadores actuaron para que los participantes de Tuskegee quedaran excluidos. No era omisión ni negligencia. Era activo. Era deliberado. Y el programa siguió. Año tras año. Con nuevos médicos que tomaban el relevo de los anteriores. Con nuevas enfermeras que aprendían el protocolo y lo aplicaban. Con nuevas generaciones de personal sanitario que conocían perfectamente lo que estaban haciendo y elegían seguir haciéndolo. Porque eso es lo que hace que esta historia sea diferente a otros escándalos médicos de la historia. No fue obra de una única persona ni de un grupo reducido actuando en las sombras. Fue una práctica institucional sostenida durante 40 años, conocida por docenas si no centenas de profesionales sanitarios, aprobada repetidamente por distintas administraciones del Servicio de Salud Pública, y nunca cuestionada internamente hasta mucho después. Y hay algo en esa continuidad que merece detenerse a pensar. Porque cada vez que un nuevo médico o enfermero se incorporaba al programa, recibía una inducción. Le explicaban que era el estudio, que llevaba años funcionando, que tenía un valor científico reconocido. Y esa persona tomaba una decisión. No una decisión dramática ni solemne, sino una decisión cotidiana y burocrática: seguir el protocolo. Hacer su trabajo. No hacer preguntas que nadie le había invitado a hacer. Es esa banalidad lo que hace que Tuskegee sea tan difícil de explicar en términos de villanos claramente identificables. No hubo una sola mente perversa al frente. Hubo un sistema que se perpetuaba a sí mismo, alimentado por la inercia institucional y por la capacidad humana de compartimentar lo que hacemos de lo que somos. Mientras todo esto ocurría, los 399 hombres del estudio seguían con sus vidas. Trabajaban en sus campos. Criaban a sus familias. Envejecían. Y la sífilis avanzaba. En sus sistemas nerviosos. En sus corazones. En sus cerebros. La sífilis no tratada en su fase terciaria produce, con el tiempo, un deterioro neurológico progresivo, afectación cardíaca, ceguera, demencia. Algunos de los hombres del estudio desarrollaron todas estas complicaciones. Algunos murieron de ellas. Y durante todo ese tiempo, los investigadores tomaban notas. Documentaban la progresión. Publicaban artículos en revistas médicas. El estudio fue citado en la literatura científica durante décadas. Nadie que lo citara parecía ver el problema. Hay nombres en los registros del estudio. No son números abstractos. Hay hombres que participaron durante más de 20 años sin saber lo que tenían. Hombres que desarrollaron complicaciones neurológicas en la quinta o sexta década de su vida que podían haberse evitado con un antibiótico. Que llegaron a la vejez con el daño acumulado de 4 décadas de una infección que tenía cura. Sus historias individuales raramente aparecen en los relatos sobre Tuskegee, que tienden a quedarse en las cifras generales. Pero detrás de cada número hay una vida entera afectada por una decisión que alguien tomó sentado en un despacho en Washington. Sus esposas tampoco sabían lo que sus maridos tenían. Y muchas de ellas se infectaron. 40 esposas de los participantes del estudio contrajeron sífilis. 19 niños nacieron con sífilis congénita, una infección que en los recién nacidos puede causar lesiones en órganos, sordera, ceguera, problemas neurológicos severos. Son números que aparecen en los registros con la misma frialdad que el resto de los datos. Como si fueran parte de los resultados.
Como si las vidas destruidas por una enfermedad que tenía cura desde 1947 fueran simplemente datos en una tabla. Y aquí aparece el nombre que la mayoría de los relatos sobre Tuskegee no pone suficientemente en el centro. El nombre del único hombre que intentó detenerlo desde dentro, que lo intentó durante años, y que finalmente fue el responsable de que esta historia saliera a la luz. Ese nombre es Peter Bustun. Peter Bustun era un epidemiólogo que se incorporó al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos a mediados de los años 60. En 1966, 4 años después de unirse al servicio, Bustun tuvo acceso a los archivos del estudio Tuskegee. Lo que leyó le generó una alarma inmediata. Escribió una carta formal a sus superiores en la que planteaba sus objeciones éticas al programa. Señalaba que los participantes no habían dado un consentimiento informado, que existía un tratamiento eficaz que no se les estaba proporcionando, y que el estudio violaba principios éticos fundamentales que la propia medicina americana había adoptado, especialmente en el contexto posterior a los juicios de Nuremberg y al Código de Nuremberg. La respuesta de sus superiores fue que el estudio continuaría, que los datos eran demasiado valiosos, y que las preocupaciones de Bustun eran comprensibles pero no suficientes para justificar la interrupción del programa. Bustun no se rindió. En 1968 volvió a plantear sus objeciones formalmente, con más detalle y con argumentos más elaborados. La respuesta fue la misma. El estudio continuaría. Bustun estuvo callado durante varios años después de eso. Pero no se olvidó. En 1972, ya fuera del Servicio de Salud Pública, tomó una decisión. Copió los archivos del estudio y los entregó a una periodista llamada Jan Heyer, que trabajaba para Associated Press. El 26 de julio de 1972, el Washington Star publicó la historia en portada. Al día siguiente, todos los grandes diarios del país la habían reproducido. El país que había juzgado a los médicos nazis en Nuremberg se enteraba de que su propio gobierno había estado haciendo algo que, en sus principios básicos, seguía la misma lógica. Bustun nunca fue celebrado como un héroe de forma inmediata. Durante años después de 1972, fue visto en algunos círculos como alguien que había traicionado a su institución, que había filtrado documentos confidenciales, que había actuado fuera de los canales establecidos. Tardó décadas en recibir el reconocimiento que merecía. En una entrevista que concedió años más tarde, Bustun dijo algo que resulta difícil de olvidar, que lo que le había resultado imposible de sobrevivir no era el hecho de que el programa existiera, sino el hecho de que nadie dentro del sistema hubiera visto nada malo en él. Que cuando él planteó sus objeciones, la respuesta no fue defensa ni justificación. Fue genuina incomprensión de por qué aquello le parecía un problema. La reacción tras la publicación fue inmediata. El Congreso de los Estados Unidos abrió una investigación. El estudio fue terminado oficialmente el 25 de octubre de 1972, 40 años después de su inicio. En ese momento, de los 399 hombres originales, 128 habían muerto de sífilis o de sus complicaciones directas. 40 esposas habían sido infectadas. 19 hijos habían nacido con sífilis congénita. Nunca se determinó con precisión cuántos de esos muertos podrían haber sobrevivido si hubieran recibido penicilina. En 1973, un abogado llamado Fred Gray presentó una demanda colectiva en nombre de los supervivientes y de las familias de los fallecidos. El gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo extrajudicial en 1974. La compensación fue de $10 millones en total, repartida entre los supervivientes, las viudas, los hijos infectados y los herederos de los fallecidos. Sin reconocimiento formal de culpabilidad. Sin disculpas. Sin que nadie fuera juzgado penalmente. Exactamente el mismo patrón de impunidad que hemos visto en los programas anteriores de este canal. No fue hasta 1997 cuando un presidente de los Estados Unidos se dirigió formalmente a los supervivientes. El 16 de mayo de 1997, el presidente Bill Clinton recibió en la Casa Blanca a los 8 supervivientes que todavía vivían. Les ofreció una disculpa formal en nombre del gobierno americano. Les dijo que lo que se había hecho estaba mal. Que habían sido traicionados. Que el gobierno les pedía perdón. Los hombres que escuchaban esas palabras tenían entre 87 y 109 años. Llevaban esperando esa disculpa durante 25 años. La mayoría de sus compañeros de estudio no habían llegado a escucharla. Lo que el experimento Tuskegee dejó no fue solo el daño directo sobre aquellos 399 hombres y sus familias. Dejó algo más amplio y más difícil de cuantificar. Durante décadas, y hasta el día de hoy según distintos estudios, la desconfianza de la comunidad afroamericana hacia el sistema sanitario americano tiene una de sus raíces más documentadas en Tuskegee. Hay investigaciones que han medido que los hombres afroamericanos mayores de 45 años que vivían cerca de condados donde el estudio fue conocido en 1972 redujeron significativamente su participación en programas de atención médica en los años posteriores a la revelación.
Una investigación publicada en 2016 estimó que en los años inmediatamente posteriores a la revelación del escándalo, la reducción en la participación de hombres afroamericanos en programas de atención médica preventiva en los condados donde el estudio era más conocido fue tan significativa que podría haber contribuido a entre 21.000 y 35.000 muertes adicionales en esa población en las 2 décadas siguientes. Son estimaciones con sus limitaciones metodológicas, como cualquier estudio de este tipo. Pero la magnitud del número, incluso tomándolo con cautela, dice algo sobre la escala real del daño causado por 40 años de traición institucional sistemática. Eso significa que el daño del experimento Tuskegee no terminó con los 399 hombres del estudio. Se extendió hacia afuera, hacia generaciones que no participaron en ningún programa, que no firmaron ningún papel, pero que heredaron una desconfianza perfectamente racional hacia un sistema que había demostrado ser capaz de hacer lo que hizo en Macomb County durante 40 años. Cuando hablamos de las consecuencias de un experimento de este tipo, no estamos hablando solo de números cerrados. Estamos hablando de un daño que se propagó en el tiempo de formas que ningún registro puede capturar completamente. Lo que el experimento Tuskegee revela, más allá de los hechos específicos, es algo sobre la naturaleza de las instituciones. El programa no fue obra de un único científico perverso ni de un grupo reducido actuando en las sombras. Fue el resultado de décadas de decisiones tomadas por personas ordinarias dentro de una estructura institucional que las normalizaba. Médicos que tenían familias, que habían jurado proteger la salud de sus pacientes, que seguramente se consideraban personas éticas, tomaron una decisión año tras año de no decirles a esos hombres lo que tenían, de no darles la cura cuando existía, de seguir documentando su deterioro como si fuera datos en un estudio y no la vida de seres humanos. Y eso, quizás, es lo que hace que esta historia sea la más difícil de cerrar con una lectura cómoda. Porque los responsables de Tuskegee no eran monstruos identificables. Eran profesionales dentro de un sistema. Y eso hace que la pregunta de si algo parecido podría ocurrir en otras circunstancias, con otras poblaciones, en otros momentos, sea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. La única persona en toda esta historia que actuó de forma diferente fue Peter Bustool. Un hombre que vio algo que estaba mal, que lo dijo, que no fue escuchado, y que esperó años hasta encontrar otra forma de ser escuchado. Y que cuando lo fue, cambió algo. No salvó a todos. No llegaba a tiempo para muchos. Pero lo detuvo. Y a veces detener algo que no debería haber empezado es lo más que puede hacer una sola persona. Si esta historia te ha dejado pensando, hay más en el canal. Los programas que hemos contado en los últimos vídeos comparten una lógica que merece conocerse completa. La tienes disponible ahora mismo. Y si quieres que sigamos contando historias como esta, sin filtros y sin adornos, suscríbete al canal y activa la notificación. Porque lo que viene a continuación sigue exactamente la misma línea.